capítulo que se impone en nuestra agenda común, en el frente económico, le decimos económico, pues sabemos que es política económica. El dato de recaudación, ¿no? La recaudación se desplomó un 9,5% en su comparación interanual, o sea que estamos midiendo febrero contra febrero, es el dato de febrero, el de recaudación, que cae básicamente IVA y retenciones. IVA, reflejo del nivel de actividad, por supuesto con un consumo que está derretido directamente. El IVA, por supuesto, cae más del 13%, es impresionante la caída del IVA, y el IVA es el impuesto coparticipable, o sea, es el que se gira automáticamente a las provincias. La recaudación impositiva conforma una masa, hay impuestos dentro de esa masa que se reparten entre las provincias e impuestos que no. El único impuesto que tiene un desempeño positivo en los últimos 12 meses es el impuesto al combustible líquido, que tiene un destino, que tiene asignación específica, o sea, es un impuesto que se recauda para la realización de obras públicas de infraestructura vial, claramente, digo, ¿cuál es la lógica? Vos cargas combustible y una parte de lo que vos cargas financiás mejor infraestructura para que ande tu cochecito. Digo, tiene una lógica válida si uno se circunscribe a eso. Pero ¿qué pasa con esa recaudación? No va a ninguna obra pública vial, ni tenemos claro cuál es el destino de esos fondos, que es el único impuesto que tiene un desempeño positivo, porque todos los demás caen. También el IVA está mostrando una reducción del IVA a las importaciones, que abaratan, por supuesto, las importaciones, y ahí se nivela la cancha para el otro lado, porque está desgravado, por ejemplo, de IVA las compras que vos traigas de Jane, pero no lo que te vayas a comprar en un local de la Avenida Santa Fe. Y eso también, por supuesto, está impactando. Impacta fuerte en las economías de las provincias. Digo, y todo esto en un marco de ajuste. Digo, y esto es en un marco de ajuste. Los gobernadores, digo, ayer el que salió a viva voz, por supuesto, tras el dato de recaudación, es el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, que explicó en números claros, y no solo, y esto fue lo interesante, porque no dijo la provincia dejó de recaudar, sino que abarcó el conjunto de las provincias, y la verdad es que la cifra es sumamente significativa, sobre todo cuando uno la pasa en dólares, porque son 20.000 palos, es un montón, si uno la pasa en dólares, y uno sabe que las cuentas provinciales básicamente dependen de los recursos coparticipables. Digo, son pocos los impuestos que tiene el gobernador, ingresos brutos también está fuertemente golpeado por el nivel de actividad, y están zafando a aquellos que viven de las regalías. ¿A quienes nos referimos? Básicamente Neuquén y Río Negro, y un poco Entre Ríos también, que tiene la exportación de energía de Salto Grande, que si bien es una represa hidroeléctrica nacional, hubo justamente en este toma y daca de la negociación en el Congreso con los distintos gobernadores para que acompañen las leyes que envió el Poder Ejecutivo. Sabemos ya cuáles son, ¿no? Todos los éxitos consecutivos que tuvo el gobierno. Bueno, le dio a Rogelio Frigerio, por ejemplo, las regalías de Salto Grande que debería cobrarlas la Nación, ¿no? Porque estamos hablando de un ente binacional. Bueno, entonces se están sustentando básicamente, y esto por supuesto va profundizando en las asimetrías hacia adentro del total país, ¿no? La disolución de una administración nacional, pero uno también se puede preguntar qué va a pasar de acá para adelante cuando efectivamente, si se hace efectiva esta promesa presidencial de enviar 10 leyes por mes, dijo una Sí, cosa, sí, ese era 10 por mes. 10 por mes, digo, las leyes, los acompañamientos a esas leyes todavía los tiene que pagar, digo, no tiene una fuerza propia. Tiene que sentarse a negociar con los gobernadores. Y en ese toma y daca tiene muy poco margen de maniobra, y como decíamos, ya salió Pablo López, pero también en off los gobernadores que tenían el dato de antemano, porque ya tenían las estimaciones, ya habían llamado al Palacio de Hacienda, o sea que hay una presión ahí fuerte sobre Toto Caputo. Retenciones, acá hay otra clave en retenciones, porque las retenciones se desplomaron 40%, que es otro de los impuestos que explica la recaudación, porque si bien la estructura impositiva argentina tiene una maraña impositiva, y es cierto cuando dicen hay 186 impuestos, ¿no? Los institutos que trabajan para desfinanciar al Estado, entonces dicen el Estado es una maraña, pero lo cierto es que los impuestos que explican la recaudación son 3 o 4, y ahí está retenciones, IVA
Ingresos brutos e impuestos al cheque, básicamente, al débito y al cheque. Son básicamente los impuestos que explican el grueso de la recaudación. Y retenciones, esta pérdida de ingresos al fisco de retenciones tiene que ver con la ventana de eliminación que tomó la decisión el gobierno de eliminar por 48 horas las retenciones. Los tipos vendieron todo y por supuesto te quedaste sin cobrar ese impuesto. Pero este dato, que es de los 12 meses acumulados, lo cierto es que en ese periodo, porque es el mismo periodo, el gobierno nacional tuvo superávit. Digo, así haya perdido. Por supuesto que ahí también pesa la reducción de bienes personales, todo lo que tuvo que ver con la reducción de impuestos a los ricos. Esto está muy trabajado y muy dicho, digo, lo sabemos todos, se redujo bienes personales. La última medida de hace un par de días, o un día y medio, 2 días, que vino con la reforma laboral, es que todavía no está reglamentada, así que todavía no está en marcha, pero tiene que ver con la reducción del impuesto a alta gama y embarcaciones, o sea que es un momento muy bueno para que nos compremos un barco, un momento muy propicio para comprarse un barco. Bueno, entonces eso por supuesto que impacta en el lado de los ingresos, pero decíamos, ¿no? Porque en definitiva acá medimos ingresos con lo que se llama gasto o inversión pública. Digo, esos ingresos son los que te garantizan la inversión pública. Y si bien en este periodo fue superavitario, lo que te muestra esta caída de la recaudación es que el ajuste no se terminó y empieza una etapa expansiva. Porque ¿qué te obliga? A seguir ajustando, no es tan difícil. Digo, si bien vos hasta acá pudiste mantener y mostrar tu principal activo de política económica, que es el superávit fiscal, y ahora vamos a discutir sobre los consensos básicos, que ahora parece que estamos todos de acuerdo con que hay que ser superavitarios. Todos estamos de acuerdo con que esto dice Pagni, que estamos todos de acuerdo. Bueno, no, Pagni no estamos todos de acuerdo en que hay que ser superavitarios. Bueno, en definitiva, este activo se le pone en jaque, porque ¿de dónde va a seguir ajustando? Digo, obra pública, tachala, no hay cero, o sea, no puedes ajustar sobre algo que no estás gastando. Y después te quedan todas partidas inflexibles, digo, porque jubilaciones que tienen una actualización automática, vos en el único lugar donde estás ajustando, ese es en el bono congelado de 70.000 pesos, o sea, ahí se ve el ajuste, bueno, es marginal. Lo que sí te muestra es que ese bono no se va a actualizar, tipo, no hay chance, digo, actualización de bono tachado. Salarios, ancla, digo, ninguna chance de que los aumentos superen el 1% con una inflación al 3%, digo, y agradecer el 1%, porque incluso puede ir para atrás, puede directamente ni siquiera conceder estas paritarias, con lo cual también se le va a complicar con secretarios generales que también les vienen acompañando al gobierno en este sentido. Voy a abrir un paréntesis para contar un dato. Mientras ayer la CGT hacía la pantomima en la puerta de los tribunales, Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, estaba viajando a Washington, porque él es delegado de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, a un seminario que organizan el FMI y el Banco Mundial. También para cerrar y ver cuáles son los secretarios generales que hacen de puente y de diálogo con los poderes ejecutivos, y Gerardo Martínez es uno de ellos. Más allá de lo que pesa, ¿no?, de su historial y el batallón 601, digo, hay una continuidad y una coherencia en ese secretario general que hay que reconocer. Pero bueno, otro frente, ¿no? Decíamos, frente gobernadores, frente de secretarios generales, pues va a ser muy difícil para UPCN ni siquiera conseguir el 1,5%. Y el tema retenciones, que tampoco es menor. Digo, otro frente de conflicto, porque estamos a la puerta de la cosecha gruesa, empieza ahora, abril, mayo, es el próximo punto de apoyo que tiene el gobierno, que se le está agotando, y hay señales claras de agotamiento del financiamiento que va consiguiendo por etapas, ¿no? Primero una competitividad por devaluación, después vino el FMI, después llegaron los dólares de blanqueo, después apareció Donald Trump, ahora hay deuda corporativa, deuda de empresas. Esos dólares que están sosteniendo esto también tienen un límite. No es que las empresas argentinas tienen una capacidad de endeudamiento infinita. Digo, el mercado de deuda global tiene una asignación para las energéticas, por ejemplo, que están garantizando el flujo de entrada de dólares. Entonces, digo, la puerta de salida, la próxima salida que tiene el gobierno son esos dólares de la cosecha. Digo, Argentina tiene un problema de financiamiento, son esos dólares de la cosecha. Ahora bien, un sojero ¿va a vender soja $1 a 1.390? ¿A 1.400? Digo,
yo vendería mis dólares si no tuviese la necesidad a 1.390 o me quedo con los granos. Entonces, como el gobierno no puede concederles un dólar soja o un diferencial porque eso le ampliaría la brecha, con lo cual complicaría muchísimo más una baja del riesgo país que no está sucediendo y tendría también una pérdida de lo que se llama confianza del mercado por tomar una medida de esas características. La forma que tiene de mejorarle la competitividad o alentar esas liquidaciones de soja son con una reducción de las retenciones, que ya tuvieron una retención, pues estaban en 33 y ahora están en 27, pero no tiene margen. Ningún margen para bajar las retenciones con una caída de la recaudación del 9,5%, y ese es otro frente de discusión que se abre cuando la caja cruje, porque acá lo que está pasando y lo que está mostrando este dato es que la caja cruje. Pensando dónde puede manotear, subsidios puede manotear, puede avanzar un poco en el tema de subsidios, pero ¿cuál es el tema con subsidios? Ahora, Argentina tiene que importar, porque viene el invierno, vienen las temperaturas más frías, gas natural licuado, porque si bien el gasoducto Néstor Kirchner alivió muchísimo la necesidad de importaciones, nosotros estábamos trayendo entre 50 y 60 buques antes del gasoducto y pasamos a traer 22 y tuvimos que pagar, hubo años que tuvimos que pagar 2.500, 3.000 millones de dólares por ese GNL. El año pasado tuvimos que pagar nada más que un poco más de entre 500 y 600, fue lo que tuvimos que pagar el año pasado la importación de GNL. Ahora tenemos que salir a comprar porque esos son procesos de licitación, no salís al mercado spot y te lo traen, sino que son compras programadas. Vos tenés que traer los buques en mayo, que ya empieza a hacer frío, mayo y junio, la compra se hace ahora, la licitación se hace ahora, porque hay una oferta. ¿Qué pasa hoy con el GNL? Se disparó en 50%. Hoy tenés una suba de GNL y además tenés desabastecimiento, porque claramente Qatar, que es el principal proveedor mundial, y sobre todo de Europa, junto con Estados Unidos, paró la producción. Entonces vos tenés que salir a disputar el GNL que necesitas para el invierno con Europa, con el que hay disponible, y este precio tiende a subir. Lo que el año pasado te salió 500 millones de dólares, ya hoy te sale casi 1.000, y si siguen pasando los días, andás a ver cuánto vale. ¿Esa suba del GNL se va a trasladar a la demanda o va a haber mayor... y entonces si vos vas a tener que dar más subsidios, por supuesto con esta recaudación que te cae al 9,5%, es imposible. Si lo trasladás a la demanda, ese salto lo trasladás a la demanda, no solo te complica ferozmente la inflación, estás jugando muy al límite con la conflictividad social. Digo que la experiencia histórica en muchos países demuestra que vino por el lado de las tarifas. Es cierto que hay una resiliencia, una palabra asquerosa y repugnante de la sociedad frente a aumentos desmedidos que hay que empezar a ver, porque sobre todo a partir de este mes empiezan a correr fuertes aumentos y un cambio en la política de subsidios sobre el bloque subsidiado. Y eso es clave, porque eso hay que mirarlo. Vos ahora tenés solo subsidiados 150 kilovatios hora y tenías 300. Ellos juegan con que ahora va a haber menor consumo, pero ayer hizo un calor, 150 kilovatios hora de consumo de bloque subsidiado es nada. Una familia de 4 personas consume de 300 kilovatios horas para arriba. Todo lo que no te entre en los 150 va a tarifa plena. Y eso va a empujar muchísimos las facturas a nivel de marzo. Entonces, el dato de recaudación no solo es una pérdida de ingresos del fisco, sino que abre frentes políticos de tensión muy claros y da cuenta del avance de lo que tiene una reforma impositiva de facto, porque en definitiva fue de facto, que beneficia a unos pocos, pero bueno, bien, característica de este gobierno, jode a lo que se configuran como las mayorías.